Por supuesto, todo esto es importante conocerlo para saber qué nos va a deparar también 2023 y hacer o intentar por lo menos hacer unas expectativas sobre qué es lo que puede ocurrir en 2023 e intentar anticiparnos. Te digo ya de antemano, y antes de mencionarte los puntos claves de lo que podemos esperar en 2023, que evidentemente nadie tiene una bola de cristal. Es decir, por mucho que yo pueda decir creo que va a ocurrir esto, creo que va a ocurrir lo otro, no va a ocurrir, ¿vale? Me refiero, es decir, lo que yo voy a decir tal y como lo estoy pensando, lo que vas a decir tú o lo que vas a pensar tú o quien sea, no va a ocurrir así, ¿vale? Lo que va a ocurrir es totalmente distinto, ¿vale? Y la realidad siempre es distinto a lo que uno se puede imaginar. Pero lo bueno de analizar el mercado es que podemos entender realmente qué probabilidades hay de que ocurra un escenario u otro, y en función de esas probabilidades podemos ajustar nuestra cartera o podemos tomar decisiones para intentar evitar sobre todo las probabilidades que nos sean más más desfavorables o menos favorables, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que como primer punto de lo que podemos esperar para 2023 es, piensa que la intención de la Fed, aunque ya lo ha hecho tarde en 2022, que es la subida de tipos, es que la inflación se vaya moderando. De hecho, si buscas un gráfico donde salen las expectativas que tendrá la Fed de la inflación para los próximos años, verás que para 2023 esperan que se modere un poquito, luego para 2024 que se modere todavía más, digamos que ya para 2023 esperan que termine en torno al 4,5% la inflación. Aproximadamente ahora, o los últimos resultados presentados, recuerda que estaban en torno al 6,1, ¿vale? Y esperan que termine en 2023 en torno al 4. Y para 2024 esperan aproximadamente que sea del 3,25, del 3, la inflación. Es decir, que por supuesto podemos esperar o debemos esperar que la inflación va a bajar, porque según el mensaje de Jerome Powell y de la Fed y del Banco Central Europeo, que el mensaje digamos que es un poco más secundario, pero la intención principal ahora que ya han comenzado con esta política restrictiva de subida de tipos, podemos intentar prever en función de lo que haga, por ejemplo, la inflación, es decir, si se mantiene o si baja, pues qué va a hacer, por ejemplo, en este caso la Fed, si va a subir agresivamente los tipos, si los va a mantener, ¿vale? En principio, y por lo que se ha dicho, va a continuar los próximos trimestres o las próximas reuniones subiendo 50 puntos básicos, que básicamente el mercado digamos que ya lo ha descontado, ¿vale? El problema es que si hay algún cambio, ya sea a mayores o a menores, es decir, que si la subida es más agresiva o menos agresiva, el mercado sobrereaccionará sobre esta corrección que hay actualmente, ¿vale? Entonces debes de tener en cuenta que si para por lo menos lo que se espera, que es los primeros 2 trimestres del año 2023, ¿vale? Sea que sigan subiendo los tipos de interés, lo más probable es que durante estos 6 primeros meses de 2023 esperemos que el mercado corrija más. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a hacer el mercado, pero sí sé que cuanto más suben los tipos de interés, más desciende el mercado. De hecho, por cada punto o por cada 100 puntos básicos que sube el mercado, normalmente, mejor dicho, por cada 100 puntos básicos que se suben los tipos de interés, el mercado de media cae un 15%. Eso es importante que lo tengas en cuenta, es más o menos, ¿vale? Por lo que quiere decir que si realmente la Fed va a continuar subiendo o va a continuar con la subida de tipos de interés, lo más probable es que el mercado siga corrigiendo. En general, y estoy hablando en general, quiere decir que da igual que sean tecnológicas, da igual que sean de comida, da igual que sean, que sean de crecimiento, que sean value, que sean de lujo, da igual, va a seguir cayendo el mercado. Es decir, los ajustes los hará el mercado en función de lo que está viendo o de las expectativas que tiene o tendrá para todo el ejercicio 2023 y siguientes años. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. También, por supuesto, otro punto importante es que la economía se sumerja en una recesión donde veremos decrecimiento del PIB en economías avanzadas por causa de la alta inflación y el alto nivel del tipo de interés. Como ya comenté antes, es que evidentemente la Fed va a intentar solucionar la inflación y es su prioridad, pero si a causa de eso tiene que hundir la economía, es decir, tiene que subir tanto los tipos de interés que muchas empresas no puedan acceder a ese capital para endeudarse, para autofinanciarse y para crecer, eso quiere decir que esas empresas no podrán contratar, sino que de hecho tendrán que despedir, porque tendrán que bajar los costes para poder
asumir o para poder por lo menos tener las menores pérdidas posibles, ya que la demanda va a descender. ¿Por qué? Porque piensa que la gente a nivel económico, si deja de tener empleo, evidentemente consume menos. Si consume menos, las empresas generan menos beneficios. Si generan menos beneficios, tienen que reducir costes y por tanto despedirán a personal. Es decir, es un círculo que al final lo que hace es que la economía vaya en decrecimiento y eso afecta al Producto Interior Bruto de cada país. Entonces, debemos de tener en cuenta que existe la posibilidad de que, aunque es verdad que técnicamente Estados Unidos ya entró en recesión, porque tuvo 2 trimestres consecutivos del PIB en negativo y realmente y oficialmente ha entrado en recesión, ¿vale? Podríamos decir que podría ser una recesión más severa, ¿vale? O más agresiva, si realmente vemos que, sobre todo en Estados Unidos, que la tasa de paro todavía no es tan elevada y de hecho es baja, ¿vale? Pero para el próximo año podríamos esperar que el paro vaya en aumento, que las empresas empiecen a despedir todavía más. Ya hemos visto que Amazon ha decidido despedir, Google también, o tiene las intenciones de despedir, Meta también, y otras muchas empresas están pensando en despedir, evidentemente para poder asumir esos nuevos costes porque van a ser superiores a los beneficios esperados, y todo esto es lo que podemos esperar para 2023. También, por supuesto, la revisión a la baja de los guidance de esos beneficios de las empresas para el ejercicio de 2023, lo que implicará un reajuste de valoración a la baja. Piensa también que, por supuesto, como he comentado, las empresas, una vez vayan viendo el nivel de demanda que tengan, vale, pues para el año que viene voy a vender, voy a generar, me lo invento, 10 millones de EBITDA, ¿vale? La empresa X, ¿vale? Eso es para 2023, pero si de repente ves que tu demanda cae, que tus clientes dejan de consumir o que dejan de comprar tus productos o tus servicios, evidentemente eso es una estimación a la baja para anticipar al mercado realmente de cuál va a ser tu objetivo a 2023, porque si te pones un objetivo alto y el mercado, por supuesto, ve que no lo bates, pues te castiga muy negativamente. Entonces es preferible avisar de manera anticipada, que además lo tienen que hacer, ¿vale? Dan un guidance, es decir, un objetivo de beneficios, de ingresos, etcétera, menor, y el mercado, al ver que va a ser menor, evidentemente le asigna un múltiplo menor, es decir, te la baja en bolsa, porque automáticamente recuerda, por PER, si la compañía está a un precio, ¿vale? Y tiene un múltiplo, y evidentemente los beneficios esperados para el próximo año son menores, ¿vale? El PER va a aumentar, lo que quiere decir que una empresa que a lo mejor hoy estás comprando barata, para el año que viene sea cara, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, si hoy me ha generado, o este año, mejor dicho, me ha generado más beneficios de los que me va a generar el año que viene, a lo mejor hoy estoy haciendo una buena compra, pero para el año que viene no. A lo mejor esa misma empresa, el año que viene comprarla no es interesante, hasta que se reajuste, ¿vale? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta porque es otra posibilidad, que muchas empresas empiecen a ajustar sus guidance, y recuerda que aunque hay muchas empresas que ya han presentado el ejercicio fiscal completo 2022, todavía quedan empresas que presentan en enero sobre todo el año fiscal 2022. Es decir, todavía no sabemos realmente cómo han terminado y cuál va a ser sus proyecciones a 2023. Entonces es importante revisar estos guidance, porque esto irá en función de cómo vean la macroeconomía y nos estarán diciendo por adelantado si esa empresa va a ir bien, va a ir mal, etcétera, etcétera. Otro punto importante es las mayores salidas de capitales hacia la renta fija. Piensa que si ya en 2022 crees que realmente mucha gente se ha ido a la renta fija y ha rotado el capital, por supuesto, si la Fed va a seguir subiendo los tipos de interés, evidentemente va a ser todavía más atractiva. Es decir, no es lo mismo que ahora mismo la Fed esté ofreciendo o haya puesto por tipo de interés del 4,25, creo que estamos ahora, y que a lo mejor el año que viene termine en el 5,50, en el 6, por ejemplo. Es un decir, no es que vaya a adivinar lo que vaya a pasar, ni mucho menos, pero imagínate que sea del 6, pues no es lo mismo ofrecer a los inversores un 6% de rentabilidad fija el año que viene que un 4,25 este año. Por supuesto, el año que viene se irá todavía más gente. Y eso, independientemente de que las empresas lo hagan de maravilla, ¿vale? Quiere decir que muchas empresas o muchos inversores venderán sus acciones para rotar a esa renta fija. Por tanto, piensa que realmente no siempre va a ser culpa de la empresa. A veces sí, pero a veces será por estas razones externas, ¿vale?
Otro punto importante también es que esto afectará evidentemente a la reducción de múltiplos de compañías growth e industriales, porque como te estaba diciendo, si subimos los tipos de interés por una parte, si la Fed sube los tipos de interés, piensa que evidentemente la renta fija es más atractiva, pero también la financiación de las compañías es más cara, ¿vale? Es decir, si piensas en una empresa industrial que a lo mejor tiene maquinaria pesada, de esta que necesita a lo mejor invertir o reinvertir mucho capital, es decir, que tiene o necesita mucho CAPEX de mantenimiento, ¿vale? O incluso las empresas growth que necesitan CAPEX de expansión, evidentemente todo ese dinero, normalmente las empresas lo piden a los bancos, esa financiación. Y si les sale más caro,